agradezco la participación en este acto organizado por la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa sobre el papel de las sociedades científicas en el Horizonte 2020 y indicar por la facultad que nuestro interés en el desarrollo de actividades y proyectos dentro de este marco es máximo y agradecer la participación. Estamos grabando la mesa redonda de tal manera que también pueda ser accesible a personas que no han podido asistir pero que tengan interés. Paso la palabra a don Leandro Pardo, que es el presidente de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa. Bueno, yo quiero comenzar agradeciendo a la Facultad de Matemáticas las facilidades que nos viene dando continuamente para realizar las actividades cotidianas de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa, así como las actividades extraordinarias, como es el caso del panel de expertos con el que nos encontramos. Por otra parte, el decir que el Consejo Ejecutivo de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa está realmente preocupada por todos aquellos acontecimientos que puedan ser de interés tanto desde un punto de vista social como un punto de vista académico. Con este objetivo organizamos el pasado mes de diciembre un panel de expertos sobre Big Data, tema de completa actualidad tanto desde un punto de vista social como académico. Trajimos al presidente de la American Statistical Association y dentro de esta línea se encuadra este panel de expertos del día de hoy. Es la idea de este Consejo Ejecutivo seguir en esta línea en el futuro de tratar de aportar nuestro granito de arena en todos aquellos actos que realmente podamos decir alguna cosa. Y ya finalmente no quiero más que agradecer a Almudena Agüero, a Carlos Andradas, Emilio Carrizosa, Pilar Rey del Castillo, Jesús Fernando López Fidalgo, su disponibilidad cuando yo hable con ellos para participar en este panel de expertos. Nada más, les dejamos a ellos, que es lo importante. Es un placer para mí moderar este panel de expertos en un tema de gran actualidad y en el que yo creo que todos nos queremos involucrar. Por lo menos tenemos esa intención y a veces lo que nos falta es un poco de mayor conocimiento del tema, quizá perder un poquito el miedo para meternos en una propuesta grande europea. Y tenemos en la mesa pues 4 personas que conocen muy bien, cada uno desde su perspectiva, este tema, y que voy a introducir. Ahora a mi derecha tengo a Carlos Andradas, que es presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España y fue presidente de la Real Sociedad Matemática Española de 2000 a 2006, entre otras muchas cosas. Además fue vicerrector de esta universidad. A mi izquierda, a mi lado, tengo a Almudena Agüero, que es coordinadora nacional de puntos nacionales de contacto y a la vez punto nacional de contacto para el Centro Común de Investigación en Horizonte 2020. Es representante nacional en el programa COST, Redes de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología, y delegada en el Grupo de Programación Conjunta del Espacio Europeo de Investigación. Por tanto, pues conoce muy bien, digamos, los entresijos del programa y cómo entrar ahí, cómo manejarse y cómo moverse ahí dentro. A mi derecha, en el extremo de la mesa, está Pilar Rey del Castillo, que está en la Task Force on Big Data en Eurostat y conoce pues muy bien la actividad de Eurostat, que se refiere a Horizonte 2020. Es matemática con el doctorado en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y tiene pues mucha experiencia en haber participado en programas, en concreto en algún proyecto en el programa Marco 7, cuando era representante del Banco de Datos del CIS en España. Y finalmente pues quiero presentar a mi querido compañero Emilio Carrizosa, que es catedrático de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Sevilla, es vicepresidente de Investigación Operativa de la SEIO y desde hace años pues tiene gran experiencia como evaluador y coordinador de evaluación
en distintos programas de la Unión Europea, en particular en los paneles Marie Curie. Y bueno, pues este plantel que tenemos aquí creo que nos va a dar una información pues muy interesante. Yo les voy a lanzar algunos temas, les voy a ir dando la palabra de una manera un poco aleatoria y por supuesto, si alguien de la sala en cualquier momento pues quiere plantear un tema o quiere hacer alguna pregunta en particular a alguno de los expertos o en general a todos, pues será bienvenida. No somos muchos y por tanto es muy fácil de coordinar un debate abierto en toda la sala desde el primer momento. Quizá pues haya que empezar por saber o por definir claramente cuáles son los pilares sobre los que se asienta el programa Horizonte 2020. Y esto es lo primero que yo quisiera lanzar. No sé si Carlos quiere a lo mejor comenzar interviniendo. Bueno, puedo intentar empezar interviniendo, pero realmente casi yo creo que sobre esta pregunta casi posiblemente Almudena podría hablar más, ¿no? Primero, lo que sí querría decir es que desde luego el Horizonte 2020 yo creo que es una iniciativa muy importante que ha aumentado de hecho su presupuesto respecto al programa marco número 7, que yo creo que tiene, y ahora esto yo creo que Almudena nos lo explicará mucho mejor, algunas novedades importantes en cuanto por lo menos a que va a intentar, o uno de sus objetivos es simplificar la gestión, que es algo de lo que siempre nos hemos quejado, digamos, en todos los proyectos europeos. Lo digo para no invadir terrenos, digamos, que yo creo que tú puedes explicar mucho mejor. Junto a eso, yo lo que sí hago siempre, y lo haré después a lo mejor de una manera más extensa, es llamar la atención sobre, digamos, la cara oculta, ¿no? Y la cara oculta, por esto que yo llamo cara oculta, es decir, el Horizonte 2020 yo creo que es algo muy importante, efectivamente, pero no podemos olvidar que es una ínfima parte, de hecho es menos en el presupuesto que se gestiona dentro del Horizonte 2020 o que se gestiona, digamos, comunitariamente en la Unión Europea, es menos del 10% de la suma de todos los presupuestos nacionales que se dedican a la investigación y al desarrollo. Entonces, quiero decir con esto que nunca, y lo digo porque yo creo que últimamente sobre todo se tiene la tendencia a decir como parece que las cosas flaquean, digamos, de la frontera hacia adentro, entonces parece que hay que ir a buscar efectivamente los recursos fuera, y está muy bien, y yo creo que eso es muy importante y que efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo en lograrlo, pero sin olvidar que realmente lo que es la parte del león en la investigación y el desarrollo sigue residiendo y tiene que seguir residiendo en lo que son, digamos, los Estados miembros. Y con esto simplemente lo dejo así como titular y le cedo la palabra a Almudena. Muy bien, Almudena, pues está claro que nos puedes decir mucho acerca de esto, ¿no? Del presupuesto, de las temáticas, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Agradezco la invitación a la Sociedad de Estadística Operativa, Investigación Operativa, y me parece importante que se hagan actos de este tipo para dar difusión a lo que es el programa Horizonte 2020. En este sentido, sí que es verdad, y Carlos lo ha dicho, que el presupuesto que se maneja en Horizonte 2020, que viene de todos los Estados miembros y países asociados, es aproximadamente el 10% del presupuesto de todos los Estados miembros en la Unión Europea. El asunto es que Horizonte 2020 sí que es una oportunidad única a la hora de hacer investigación, para investigadores y para empresas españolas, es para todos.
y es para todos, además, con unas condiciones de financiación excelentes, que esto es muy importante decirlo también. Esto también ha cambiado respecto al séptimo. Entonces, es un contexto internacional, son casi 80.000 millones de euros y este dinero es para 7 años. Son presupuestos para 7 años, de 2014 a 2020. De hecho, las primeras convocatorias ya se lanzaron en 2013 y ahora estamos en los programas de trabajo de 2014-2015. Lo que más ha cambiado o se ha intentado en Horizonte 2020 es vincular la investigación y la innovación al mercado. Es decir, que la investigación no sea tan básica, sino que se obtenga un beneficio por parte de la sociedad, porque todos sabemos que los fondos son públicos y esos fondos públicos no son para gastarlos porque sí, sino para obtener un beneficio para la sociedad, que es la que paga los impuestos. Todos pagamos los impuestos. Entonces, ¿cuál es la base de Horizonte 2020? El programa específico, que es el que contiene lo que hablamos siempre de los 3 pilares. El pilar de la ciencia excelente, el pilar del liderazgo industrial y el pilar de los retos sociales. Este programa específico fue objeto de un debate muy intenso comenzó aproximadamente en el año 2011, los borradores del programa específico, que los hace la Comisión, y los Estados miembros los validan, los cambian, los modifican hasta llegar a un programa que es lo que es la base, tanto jurídica como técnica. Entonces, este programa específico es el que se tiene que transformar después en programas de trabajo. Pero digamos que todo lo que va a salir en las convocatorias ya está en el programa específico. Se hace una programación estratégica cada 2 años, que se conoce con cierta anticipación y posteriormente se publican los programas de trabajo. En cuanto a cómo está repartido el presupuesto en los pilares, pues aproximadamente el pilar que más dinero tiene es el de los retos sociales, después está el de la ciencia excelente y el último el de liderazgo industrial. Además, hay parte del presupuesto de Horizonte 2020 que se dedica al Centro Común de Investigación, el JRC, del que ha comentado Jesús, que soy también punto nacional de contacto, y este es el servicio, digamos, in-house de la Comisión para la investigación. Es muy importante darlo a conocer y se le conoce poco, y realmente en el campo de las matemáticas hacen poco que yo sepa, pero tienen cosas medioambientales, de agricultura, de nuclear. O sea, es saber que existe y lo que desarrolla y lo que hace y poder participar con ellos en convocatorias es un punto interesante que suele estar muy poco explotado. Luego está también el EIT, que tiene 2,7 billones de euros, el programa de ciencia con y para la sociedad, del que luego vamos a comentar porque es donde se desarrolla el tema de la investigación y la innovación responsables, que depende directamente del comité estratégico. Entonces, el presupuesto es verdad que ha aumentado bastante, sobre todo ha aumentado un 50% en el pilar de ciencia excelente, y eso es muy importante. En nuestro país los retornos en ese pilar son bastante buenos, no podemos quejarnos, y en las primeras convocatorias que ha habido también hemos salido bastante bien. Y no sé, yo creo que ya para el tema de los pilares, si queréis saber algo en concreto. Muy bien, muchas gracias. Pilar, ¿cómo se ve todo esto desde Eurostat? Bueno, muchas gracias también, por supuesto, por la invitación a estar aquí. Desde Eurostat, yo lo primero que quería decir, Eurostat no es más que una dirección general de la Comisión. Entonces, para Eurostat también el Horizonte 2020 es algo que viene de fuera y Eurostat participa muy poco. Es decir, una buena parte del presupuesto, yo no sé de cifras, no tengo ni idea nada de eso, pero Eurostat ofrece más oportunidades de investigación, aparte de Horizonte 2020, que sin embargo es un volumen suficientemente grande como para que sea de mucho interés. Pero, digamos, el tema es que para Eurostat el objetivo es la investigación dirigida a la estadística oficial, lo que debe perseguir y lo que se pretende promocionar desde allí. Entonces, un tema curioso que hay, que ha explicado muy bien
Almudena las novedades y lo conoce con mucha más precisión que yo, supongo, pero desde Eurostat hay algo que en este momento preocupa mucho. Preocupa en realidad a dos personas, porque también, o sea, lo que se llama investigación en Eurostat es una unidad que es un señor con el cual colaboramos 2 o 3 personas, pero que no es nuestro trabajo principal. Yo he puesto esto, la verdad es que es muy, muy oscuro, y cuando me dijeron qué poner, yo no sabía qué decir, y como donde más me ocupo ahora es lo de Big Data, pues esto es lo que introduje, porque es difícil explicar, pero yo trabajo en esa unidad de investigación con este hombre. Entonces, el problema que existe en este momento respecto a Horizonte 2020 es una oportunidad, desde luego, aunque no sea el mayor presupuesto dedicado a la estadística, a la posible investigación en estadística oficial. En lo que se está trabajando ahora en la comisión, es lo que decía Almudena, son programas como bianuales, y en este momento lo que se está en lo que trabajan los grupos de trabajo que existen es en preparar la estrategia, el ámbito de lo que van a ser los programas de trabajo 2015-2016. Entonces, Eurostat ahí interviene como una dirección general cualquiera, que en teoría hay unos grupos de trabajo en los que Eurostat tiene una persona que en teoría es el director general correspondiente, pero en la práctica va siempre otra persona, en concreto va el compañero mío, y en el caso de la estadística oficial, lo que vemos, por un lado, una cosa que quería decir que no ha comentado Almudena, y para nosotros es importante, es que cambia en este nuevo bienio, va a cambiar la forma de evaluar las propuestas. Y entonces ahora se va a hacer absolutamente por fuera de la comisión. Hasta ahora la evaluación de las propuestas ha venido hecha por la dirección de investigación, y no me acuerdo cómo se llama ahora, en la comisión. Ahora, esta próxima, se crea una convocatoria para que sea totalmente externa la evaluación de las propuestas. Entonces, en concreto, en el tema de la estadística oficial, lo que vemos en esos grupos de trabajo que está, los retos y tal, los 6 retos o 7 retos, ¿no? El caso es que para el caso de la estadística oficial son muy sectoriales, se refieren, por ejemplo, a transporte, se refieren a medio ambiente, se refieren a muchos temas en los cuales lo que es la estadística oficial, digamos, puede entrar en todos como algo paralelo, pero no es el foco digamos, la estadística oficial es una cosa horizontal que podría entrar en todo, pero no es, y la experiencia con convocatorias anteriores, que lo que pasa es que ha cambiado mucho esto, en concreto en Eurostat, lo que yo conozco, nos encargamos de esto ahora, o se encarga este hombre desde hace año y pico, pero no antes. Entonces lo de antes se desconoce un poco, hay un poco como de discontinuidad en eso, y lo que vemos es que hace falta, teniendo en cuenta esta idea acerca de que la evaluación la va a hacer alguien externo, lo que estamos intentando conseguir es que en estos hay unos documentos estratégicos en los que se va a hacer la primera definición de en qué consisten, en qué van a consistir exactamente los programas de trabajo, a partir de los cuales van a salir las convocatorias concretas. Entonces, lo que se pretende es conseguir que haya una línea específica relacionada con estadística oficial, lo cual es complicado porque Eurostat no es más que una dirección general entre las no sé cuántas que existen en la comisión, pero hemos visto por la experiencia que, aunque no se ha transmitido muy directamente, parece que ha habido proyectos que se consideraban y que hemos conocido a través de amigos o eso a posteriori, que pues digamos que estos proyectos más de lo que es la estadística, en cuanto a investigación, no vende bien, quiero decir, es mucho más vistoso si estás hablando un maravilloso proyecto en lo que consigues que, no sé, que vayan por el aire los metros en todas las ciudades o cualquier cosa más vistosa, ¿no? La estadística como cosa oficial no se considera un objetivo, con lo cual sería muy importante, y es lo que se está intentando conseguir, para que a la hora de evaluar y a la hora de entrar en ello, pues pueda ser más fácil y más aplicable, ¿no? Y bueno,
eso como una idea general, porque en el fondo yo creo que Almudena conoce mucho más y yo trato de ver lo que nosotros desde allí vemos y se intenta hacer, ¿no? Yo luego sobre la marcha supongo que saldrán más. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Emilio, desde el punto de vista de la evaluación, ¿qué podrías comentar? Desde el punto de vista de la evaluación puedo decir poco. Sí es cierto que he estado recientemente ya en alguna historia de estas de evaluación dentro del 2020 y lo que sí se nota es un tufillo a una cosa que se ha hablado, que se ha dicho ya, un tufillo, en fin, positivo, pero que al mismo tiempo tiene muchas connotaciones, que es el rendimiento a la sociedad, que también lo podemos traducir por una orientación muy grande hacia lo industrial, hacia lo que va a tener una empresa de la mano. Y eso, poniéndome ahora, me quito la camiseta de evaluador o de experto en procesos de evaluación de proyectos europeos, me pongo la de socio y la de solicitante, de socio de la sociedad, investigador y solicitante, y entonces ahora resulta que lo que sí observo es que precisamente ese cambio es cierto, que se ve una simplificación en los procedimientos, incluso las solicitudes son necesariamente más cortas, todo aparentemente es más ágil en ese sentido. Por otro lado, las universidades están ya mucho más acostumbradas a bregar con esto y tienen ya unos procedimientos muy estandarizados, pero al mismo tiempo aparecen problemas nuevos. Por ejemplo, la necesidad, en algunos casos preceptiva, en otros muy deseada, de que el proyecto tenga una orientación industrial, que tenga un partner industrial que vaya de la mano, lo cual nos lleva a que la pregunta... Antes tenía una pregunta yo, que era, bueno, ¿y qué hay de lo mío? Antes de la pregunta de qué hay de lo mío, otra pregunta, ¿y qué es lo mío? Bueno, pues resulta que el qué es lo mío se me está complicando, porque no solamente necesito tener una temática que sea suficientemente sugestiva para poder, o sugerente para poder recibir fondos de la Unión Europea en el programa 2020, necesito seguramente, salvo que estemos hablando de una RC o algún tipo de convocatoria de carácter individual, voy a tener que implicar a muchos colegas de distintos países además para poder hacerlo, con lo que eso conlleva, sino que además ahora nos encontramos con una regla de juego para nosotros, y eso que estamos en estadística e investigación operativa, que somos de los menos puros de las ciencias puras, pero para nosotros nos trae un problema añadido nuevo, que es la necesidad de acercarnos a ese mundo, que para algunos es un terra ignota, que es el campo industrial. Entonces, esas son las grandes preocupaciones que yo veo ahora mismo, aparte de la sobreinformación que nos podemos encontrar muchas veces, que hay tanto donde buscar que es difícil poder situarse y poder saber responder a la pregunta de ¿y lo mío qué es? Bueno, pues esto viene bien para preguntárselo a Almudena. A ver, ¿cómo hacemos, no? ¿Qué hay que hacer para preparar una propuesta, para participar, para entrar ahí? Eso es otro punto. Vamos a ver. ¿Cómo participar? Como ya he dicho, el programa general se articula en programas de trabajo, que se publican y suelen ser 4 meses lo que hay entre la publicación y el cierre de la convocatoria. Entonces, realmente, si no estás preparado mucho antes, tienes tu idea detrás, tu posible consorcio, etcétera, etcétera, es muy difícil llegar a tiempo y es muy difícil que salga tu propuesta porque es muy competitivo. Es verdad que es muy competitivo y la tasa de éxito ha disminuido muchísimo respecto al séptimo. También todo el mundo ha dicho, uy, como ahora es más sencillo, a ver si me cae lo mío. Y claro, no. O sea, hay que estar preparado y muy bien preparado. Hay que tomarlo en serio, es una carrera de fondo. A la primera no te va a salir, tienes que ir introduciéndote, pero es bueno estar dentro. Entonces, como he dicho, es una oportunidad para colaborar con los mejores, porque efectivamente se aprueban los mejores proyectos. No se aprueba cualquier cosa. Lo de que la evaluación sea externa, no he logrado entenderlo muy bien. Entiendo que siempre se ha hecho con evaluadores externos la evaluación de los proyectos, en el séptimo, en el sexto, en el quinto, en todos. Y otra cosa... Responsabilidad, eso es lo que yo creo. Era responsabilidad de la comisión, Hombre, el resultado. Y ahora es absolutamente... Se evalúa fuera. No, la comisión no va a intervenir en esa evaluación, va a recibir el resultado. Claro, sí. Y luego lo apruebo formalmente. Y solo hace la aprobación formal. Bueno, eso tiene la ventaja de que no está manipulado el resultado. Yo tampoco... Es que estaba
A ver, no, pues en algún caso podría estarlo, no digo que no, o sea, pero quiero decir, si la evaluación es externa, mira, yo, por ejemplo, cuento mi experiencia en este sentido. En COST, el programa COST, que es muy, no sé si lo conoceréis, es muy bueno para contactar con posibles futuros socios europeos, es muy fácil hacerlo, pues estamos cambiando las reglas de evaluación, donde antes teníamos delegados nacionales de todos los países que evaluaban las propuestas, la prepropuesta y en los hearings, en las audiciones, la final. Pues lo estamos cambiando porque al final es mejor que sea todo externo y sea un peer review, pues como te hacen en una revista. Entonces, yo, si antes estaba manipulado o no, creo que desde el punto de vista de sentirse más seguro, es decir, bueno, pues la comisión únicamente recibe los reports y habrá, por supuesto, procedimientos de relectura en caso de tal, y yo entiendo que es lo más adecuado en cuanto a lo que es la evaluación. Pero bueno, y vamos a hablar del tema de cómo participar. Se ha tratado de conseguir una simplificación en la gestión, con menos auditorías y menos certificados de costes. El plazo desde que se cierra la convocatoria hasta la firma del contrato son solo 8 meses. Esto es, en las primeras convocatorias se ha visto que no es tan interesante como parecía, porque el tema es que los evaluadores pueden dar unas pautas al consorcio, que se podrían mejorar las cosas, pero entonces no da tiempo, con lo cual no se sabe si esto volverá a cambiar. Ahora la propuesta está como está, y si pasa, pasa, y si no pasa, pues no pasó. No hay negociación posible. No hay cambios durante la negociación del contrato. Y se ha simplificado el tema de la financiación. Hay una tasa única del 100% de los costes directos para proyectos que son de investigación. En los que son proyectos de innovación, las acciones de innovación son 70% de los costes directos, excepto para las entidades sin ánimo de lucro, como sería vuestro caso, por ejemplo, en el que se aplica el 100% igual, y un 25% para el tema de los costes indirectos. Esto es el tema de la simplificación. Ha aparecido el bonus, que son 8.000 euros al año por investigador a tiempo completo para las entidades sin ánimo de lucro. Esto se trata de utilizar para incentivar la participación del personal y lo más importante para participar es anticiparse y estar preparado. Hay que seguir las actividades y noticias que damos en la web española, por ejemplo, el portal que se llama eshorizonte2020.es, el portal español. Ahí se apunta uno a las listas de distribución de las temáticas que le interesan y cuando hay una noticia al respecto te llega directamente. Hay que seguir todo lo que se hace en la comisión, lo que publica. Por ejemplo, yo cuando me invitaron a la mesa estuve buscando qué podía haber para las matemáticas, porque claro, como no es un reto social, no es un tema industrial, no es tal. Hace el 30 de septiembre se cerró una consulta pública sobre las matemáticas y las ciencias digitales, que no sé si alguno conocéis. ¿Quién la conoce de aquí? Esa consulta que se ha hecho en la que todo el mundo podía participar. Tú. Pues fijaros. O sea, hay que estar al tanto de lo que sale de las consultas públicas, donde en esta consulta querían conocer la opinión del papel de las matemáticas en los grandes datos, en el Big Data. El papel de las matemáticas en la supercomputación. El papel de las infraestructuras electrónicas en matemáticas, las infraestructuras, para ayudar a resolver desafíos grandes en matemáticas. ¿Cuáles son las necesidades en términos de infraestructuras específicas? El impacto de las matemáticas aplicadas y la preparación de los programas de trabajo de FET y del programa de infraestructuras de investigación. Estos dos están en el pilar de ciencia excelente para 2016-2017. O sea, lo que sale de esa consulta pública ya se puede orientar, se va a orientar al programa de trabajo y de hecho acaban de llegar al comité estratégico las orientaciones de cada uno de los programas de trabajo de 2016-2017, ahora estamos en 2014-2015, que ya están publicados, y ahí aparecen los resultados de esas consultas. O sea, la comisión consulta a las plataformas que tiene, las plataformas europeas, los grupos de stakeholders, todos aquellos interesados en el tema europeo, y consulta y dice, a ver, ¿en qué crees tú, basado en el programa específico, que debemos hacer una convocatoria? ¿Qué nos falta? O sea, la comisión no lo sabe todo, ni muchísimo menos, y por eso hace las consultas. Y en ese sentido,
el papel de las sociedades científicas es importante. De esto que habla de la consulta pública, justo que ha salido de las matemáticas, pues van a hacer un taller basado en el resultado de esta consulta el 6 de noviembre en la Comisión Europea en Bruselas. Estos talleres están abiertos a todo el mundo hasta que se finaliza la inscripción. O sea, si alguien está interesado, el 6 de noviembre se inscribe en la web de la Comisión y va y asiste al taller. Incluso puede presentar algo por su cuenta diciendo, yo soy no sé quién, trabajo en esto, creo que hay que hacer esto y me interesaría encontrar socios para esto. O sea, esa es una forma, igual que son los infodays que hace la Comisión, de estar en contacto con temas de este tipo. Entonces, ¿cómo participar? Pues se buscan, ahora sí, a bote pronto, buscas una convocatoria abierta en el portal del participante, en la que metes el portal de participantes, el portal en la web de la Comisión Europea, para Horizonte 2020. Entonces ahí metes tus topics y ves si hay alguna convocatoria abierta en la que puedas participar. Además de los topics, te salen los documentos de referencia de esos temas. Por ejemplo, pues eso, si hay una comunicación al respecto, como la comunicación del Big Data, de la que vamos a hablar un poco más tarde, etcétera. O sea, el portal es bastante completo, funciona bastante bien, aunque también hay quejas, por supuesto, y yo lo veo mucho mejor que como era en el pasado, porque está todo en un mismo sitio. Las guías del participante, cómo hacerte experto. Bueno, ese es otro tema bastante interesante. Decía, lo de mirar en el portal si hay alguna convocatoria en la que puedas participar. Eso de lo que está abierto para 2015. Leer ese programa de trabajo y asegurarte que el proyecto que tú tienes en mente encaja en el topic y qué es lo que busca la comisión. Hay que entender muy bien el contexto y los objetivos del programa de trabajo donde está, es decir, no simplemente porque, uy, pues yo parece que sí, no. Tiene que estar muy bien enfocado en el contexto y los objetivos del programa de trabajo. Revisar, por supuesto, documentos e informes de la Unión Europea de referencia, asistir a las sesiones informativas nacionales, hacemos infodays nacionales cada vez que hay una convocatoria en varias comunidades, por supuesto siempre en Madrid, etcétera. Esto te enteras siempre si te apuntas en la web nacional a las listas de distribución, en la web de Horizonte 2020, siempre te llega infoday de no sé qué y no sé cuántos, tal no sé qué. Tú ya luego te inscribes, no te inscribes, lo sigues por web, porque hacemos también cosas en web streaming. Los infodays de la comisión también los hacen mucho ya en web streaming, o sea que lo puedes seguir desde el ordenador de tu oficina sin ningún problema y enterarte, incluso hacer preguntas, porque yo he asistido a sesiones allí de web streaming donde desde fuera haces una pregunta y te contestan, o sea que en ese sentido la información es mucho más fluida. Contactar también con las oficinas de proyectos europeos que tienen las universidades, las OPIs, los centros tecnológicos o con la red PIDI para las empresas y ver si realmente te puedes presentar. Si te puedes presentar y tienes apoyo nacional, los puntos nacionales de contacto, por supuesto, están siempre dispuestos, hacemos revisión de propuestas para que realmente encajen el topic, etc. Hay que definir si se quiere ser coordinador o socio. Hombre, si es la primera vez, desde luego, ser coordinador es muy arriesgado, pero yo, por ejemplo, tengo ahora mismo una persona que me contactó, porque a mí me llegan las cosas generales y a veces muy específicas, que para el reto 6 quieren ser coordinadores, el reto 6 es el reto de sociedades inclusivas, que quieren ser coordinadores y que ¿qué hacían? Que nunca lo habían hecho y tal, de la EFID precisamente, pero que lo que tenían encajaba muy bien en el topic. Yo ya le puse en contacto con las NCPs nacionales para ese reto y tal, parece ser que va bien y se van a presentar como coordinadores. Yo creo que no es la situación ideal porque coordinar es complicado, pero bueno, se puede hacer. Lo mejor, desde luego, es empezar intentando meterte en un consorcio. Para eso hay que definir los puntos fuertes y qué podemos ofrecer al consorcio dentro de ese topic. Asistir, como he dicho, a los brokerage europeos de la Comisión y la red de puntos nacionales de contacto. Analizar los proyectos que se han financiado en el área, porque muchas veces no sabemos, uy, si esto mío ya se financió hace 3 años, pues entonces ten por seguro que no te lo van a volver a financiar. Contactar, como he dicho, con el punto nacional de contacto y si ves que no hay nada en tu programa, es muy interesante y debemos fomentarlo todos, apuntarte como experto a la base de datos de la comisión, como experto evaluador. En el portal del participante hay un sitio para convocatoria de expertos. Tú rellenas ahí tus datos, te abres tu cuenta ECAS y te apuntas como experto. Si te llaman como experto es una experiencia única
porque aprendes muchísimo de cómo hay que hacer un buen proyecto y un buen consorcio. Ahora van a ser más en remoto las evaluaciones, no sé si llegarán a hacer en consenso, pero es una buena experiencia y además pagan. O sea que ser evaluador es muy interesante, porque además es un sueldecillo extra. En cuanto a convocatorias para matemáticos, con seguridad los matemáticos pueden aplicar al European Research Council, ya lo hemos dicho. Esto es la ciencia excelente. No es fácil, porque es la ciencia excelente y es difícil, pero bueno, si eres bueno, lo puedes conseguir, y de hecho tenemos buen retorno en ello, ¿eh? También hay mucha gente que va como por libre y no se pone ni siquiera en contacto con los puntos nacionales de contacto que tenemos de esto. En España presentamos muchas propuestas al ERC, pero bueno, el resultado que obtenemos también es bueno. El Ministerio, por ejemplo, tiene simulacros, se hacen simulacros también para ayudar a los que pasan la primera fase, a cómo pasar la segunda, en fin, se hacen muchos infodays, justamente ahora del ERC hay muchos infodays. Apuntarse en la lista de distribución y recibir todos los infodays que se hacen, pues es interesante. Y ya digo, es desde becarios hasta totalmente senior. Las Marie Curie, también, que creo que Emilio es experto evaluador para las Marie Curie, en los temas de movilidad, también es una cosa donde los matemáticos se pueden apuntar sin mayor problema. Y luego, como he dicho, pues eso, hay muchas veces que aparece en un topic algo que te puede cuadrar. Y como ya dije antes, COST es un programa muy interesante para ello. COST, ahora mismo estamos en remodelación, entonces en septiembre no ha habido convocatoria, la próxima es de marzo y ya sale con las condiciones de Horizonte 2020, que cambia el tema de la evaluación y cambia el tema de la presentación de nuevas propuestas a redes. Haremos un Infoday nacional aquí en Madrid, lo tenemos que preparar para finales de noviembre, primeros de diciembre, contando todas las novedades, pero en cualquier caso, como COS está siempre abierto a unirte, si la acción lleva menos de un año en marcha, te puedes unir, o sea que es ir a la web de COS y buscar con tus palabras clave qué acciones puede haber en las que puedas tú participar, que te interesen, y posteriormente ponerse en contacto con nuestro ministerio, que somos los que nombramos en mi subdirección los participantes nacionales en la red, y tratar de meterte, aunque sea en un grupo de trabajo de la red, y conocer nuevos partners y socios europeos, y los mejores normalmente, porque también COS es muy competitivo. Y yo creo que ya en el cómo participar, lo único, si tenéis alguna pregunta, porque entiendo que sois potenciales participantes. Quizás es el momento de hacer alguna pregunta sobre todo este proceso. Bueno, cualquier momento es bueno, pero si alguien quiere preguntar algo. Bueno, en este sentido tenemos muchas presentaciones en la web nuestra de Horizonte 2020 sobre cómo participar, cómo preparar una buena propuesta, o sea, realmente la información existe y es cuestión de digerirla, que yo entiendo que así de primera pues puede ser complicado, pero de verdad que el objetivo de la Secretaría de Estado es aumentar los retornos, y para ello hay que aumentar un 15% los participantes nuevos, de eso lo tengo en el plan de incentivación después, y que hacemos todo lo posible por ayudar a todo aquel que tenga interés en participar. Emilio quería hacer una pregunta. Yo sí, yo es que no tengo cifras, o sea, en concreto con las Marie Curie, bueno, ahora es Marie, es Lodowska Curie, en esta, de lo que ha pasado por mi cabeza, por mis manos, que no tengo cifras al respecto, pero sí tengo la sensación de que la tasa de proyectos, ya no sé si aceptados o proyectos presentados, que fueran concretamente de estadística, investigación operativa, o quizás más de estadística, que puede ser más grande el número, a mí me parece que sí era significativa, es decir, que no era marginal. En cambio, con las ERC, yo no tengo claro que tengamos muchas ERC de estadística e investigación operativa, de estadística. ¿Tú sabes de eso? No, lo siento, eso, si tienes interés, yo lo pregunto a Esther Rodríguez, la Punto Nacional de Contacto, y ella me puede decir, la verdad es que no. Tenemos muy buena tasa de éxito, sobre todo Cataluña, que se lo tienen muy bien organizado.
pero tenemos bastantes ERCs. Es que es muy difícil, como habéis dicho también, que te den el proyecto, sobre todo en el Horizonte 2020. Yo he presentado, este es el tercer proyecto. El primero estaba mal planteado, sobre todo porque quien ponía el dinero para España era la Carlos III, o el Instituto de Salud Carlos III. Y ese instituto resulta que mientras en los demás países europeos podía ser el presupuesto necesario para llevar a cabo el proyecto, en España estábamos limitados por este instituto a 50.000 euros para 3 años, lo cual es ridículo completamente. Entonces, el proyecto primero, que era de 2 fases, porque también hay que decirlo que muchos proyectos, muchas llamadas, yo les llamo llamadas por la traducción convocatorias, de convocatorias. ¿no? En español suena fatal. Muchas llamadas son en 2 fases, de ese modo pues te quitas, por ejemplo, las que yo estoy evaluando, que evalúo muchísimos este año, de primera llamada, pues presentaban en el de Health, 300 y pico en cada una. Con la primera evaluación se quedaron en menos de la mitad, que pasaron a la segunda. Y de los que pasaron a la segunda, muchos no llegaron a terminar el proyecto completo, donde ya tienes 80, 90 páginas que escribir muy bien, ¿no?, para que aquello sea competitivo. Y luego he estado también evaluando hace poco en Bruselas, y bueno, proyectos que los 3 criterios que se evalúan, que el máximo es 5 en excelencia, 5 y 3 en implementación, No, son pues 5 resulta siempre. que incluso con 5, 4,5 y 4,5 no han pasado, porque después se hace un ranking Efectivamente. a tantos millones y se asignan hasta donde llega. Si llegan a los 3 primeros, se asignan a los 3 primeros, si llegan hasta el 5, pues se dan a 5. Sí, sí, Como es dices, así. no hay negociación, con lo cual lo que tú pongas en el presupuesto es lo que la comisión va a considerar una vez que hayan aprobado, si tiene suerte, el proyecto. Entonces, lo que también tiene que saber España, por ejemplo, con el caso este que he comentado de la primera que yo presenté... Ya, perdona, pero sesiones, ¿puedes aclararme si eso era para alguna iniciativa de programación conjunta? ¿No era Horizonte 2020 en sí? No, ahora mismo yo no recuerdo la llamada, pero había como mínimo, como siempre, 3 países europeos, éramos 5 o 6 países europeos, de los cuales pues había Suecia, había no sé quién, que pedían 300, 400.000 euros. Y resulta, cuando llegan a España, era para hacer un ensayo clínico. Claro, España no podía hacer un ensayo clínico con ese dinero, con lo cual hubo 2 de los partners que presentan ensayo clínico y la comisión dice con muy buen criterio, los evaluadores dicen que bueno, que necesitan tener esos ensayos en más lugares europeos, más zonas, con lo cual nos quitaron a la primera por ese tema. El segundo es de los proyectos completos, también de la llamada Heldul, tema de memoria y casas robotizadas o ayudas para mantener la memoria en personas mayores que tienen déficit cognitivo, que pueden vivir más tiempo en su casa y cosas de estas. Bueno, ahí fue muy bien evaluado, pero es de estos casos que digo que había otros mejores, con lo cual tampoco se financió. Y ahora he pedido uno tercero, que no sé lo que pasará. Lo que comentas del Carlos III, entiendo que era una convocatoria europea de alguna iniciativa de programación conjunta. En el tema de salud, hay cuatro JPIs, son las Joint Programming Initiatives. En estas iniciativas de programación conjunta, que forman parte del panorama, pero no exactamente de Horizonte 2020, pues el tema es que cada país pone el dinero para financiar a sus participantes. Si en el caso del Carlos III únicamente disponían de ese dinero, pues es que es lo que hay.
Entonces, es que no es lo mismo. Quiere decir que España en ese caso no puede participar, Ya, no puede participar porque es una pérdida de tiempo en ese caso. Ya. Hombre, pero... no pone limitación. pero vamos a ver, ¿puede participar o no puede? O sea, no sé cómo lo harían exactamente en esa convocatoria el Carlos III, pero no es que España no pueda participar, es que el dinero disponible es ese y si alguien se presenta sabe que es con esas condiciones. Yo te puedo dar 50.000, si tú puedes poner 20.000 o lo que necesites, sí, es que es así, pues participa en el proyecto, si no es que no puede ser. O sea, cada vez que sale una convocatoria de ese tipo, la Agencia Financiadora Nacional pone las reglas que aplican en cada Estado miembro. O sea que, por eso te digo que, hombre, lo siento, pero vamos, que es así. Bueno, gracias. Me gustaría que Carlos pues nos comentara un poco a ver qué pueden hacer las sociedades por ayudarnos en general, ¿no? En general, en todo esta... Y en particular, ¿no? Bueno, yo también, lo primero que antes no lo he dicho, desde luego agradecer a la SEIO la invitación por estar aquí. Pensaba decirlo al final, pero como digo, me estoy quedando como un maleducado. Entonces, bueno, o sea, muchísimas gracias, porque además creo que sí que es importante el reflexionar un poco sobre qué podemos hacer desde las sociedades científicas, efectivamente, en general en la organización de la ciencia y en particular, digamos, en esto que es el Horizonte 2020 y que realmente se nos escapa un poco, ¿no? Es decir, que parece como que está ya, vuela a otros niveles, ¿no? Y yo creo que una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer es, primero, pues el ir analizando qué es lo que está pasando e intentar hacer desde el punto de vista de las sociedades científicas, pues algunas llamadas de atención, ¿no? Por ejemplo, lo decías antes tú, Pedro, ¿no? Una de las cosas que además viene definida así sobre el papel, centrales sobre el Horizonte 2020 es su mayor focalización, mucho más que antes, hacia el mercado. De hecho, uno de los eslóganes que tiene, ¿no?, justamente es de la idea al mercado. Bueno, esto como científicos yo creo que es algo que también tenemos un poco que someter a un cierto escrutinio. Es decir, bueno, atención, señores, digamos, autoridades europeas que diseñan todos estos programas. Una de las características, yo creo, que ha tenido Europa en su configuración histórica es precisamente una apuesta indiscutible por el conocimiento y por el conocimiento, digamos, en sí mismo. Y evidentemente, como se ha dicho antes, no hay que olvidar que el objetivo fundamental del conocimiento y de la investigación tiene que ser el bienestar y mejorar las condiciones de vida y el progreso, pero también como científicos todos sabemos que eso no, es como lo de las vírgenes estas del Evangelio, que no sabemos ni el día ni la hora, nunca se sabe cuándo, digamos, un determinado conocimiento realmente va a cristalizar o puede contribuir a un cambio radical en la sociedad. De ahí que yo creo que siempre tengamos que tener, bueno, está bien, yo creo que hay que evidentemente atender a los retos sociales, pero sin olvidar que hay que seguir apostando de una manera inequívoca también por el conocimiento básico, ¿no?, ese pilar de ciencia excelente, pero que, como muy bien ha dicho Almudena antes también, sin embargo, de los tres pilares, el que tiene más dinero es el de los retos sociales. Ojo, y yo creo que desde las sociedades científicas una de las cosas que tenemos que hacer es, por lo menos, llamar la atención sobre las orientaciones que van tomando los distintos programas, ¿no? Hay otra cosa que también es importante y que ha salido aquí, ¿no?, y me alegro además de que haya salido, que es el tema de la externalización de la evaluación, ¿no?, que no sé si ha quedado muy claro o no ha quedado muy claro, pero yo voy a también, porque creo que es otro motivo de reflexión y que desde las sociedades científicas deberíamos por lo menos de plantearlo, y es lo que está en juego
es exactamente lo que acabo de decir, la externalización de la evaluación, igual que se externaliza el servicio de limpieza de esta universidad, por ejemplo. Es decir, que la Comisión Europea, y cuando digo Comisión Europea, mañana pueden ser los planes nacionales de los distintos países, pues decide que la evaluación de los calls, ¿no?, como decías por aquí, pues directamente, en lugar de encargarse de hacerla la dirección general correspondiente, pues simplemente se contrata, por ejemplo, a Elsevier, por ejemplo, ¿no? Porque de hecho es uno de los servicios que ya están ofreciendo, o sea, estas grandes multinacionales editoriales, como tienen efectivamente unas bases de datos impresionantes, elaboradas a través de los años, con los recensores, revisores, etcétera, de artículos, entonces ya están ofreciendo, digamos, paquetes a la medida en ese sentido. Oiga, usted, le evaluamos la convocatoria de su convocatoria o de su call, no sé cuánto, y efectivamente eso es, yo creo, lo que hay detrás de la externalización de la evaluación, lo cual, en principio, yo creo que puede ser, a lo mejor puede tener alguna ventaja, pero también puede tener, yo creo, graves riesgos y serios riesgos, porque además efectivamente la comisión o la dirección general se limita simplemente a sancionar lo que allí ya se ofrece, digamos, una vez evaluado el paquete, y estamos dejando cada vez más, ¿no?, pues lo que es la ciencia, el desarrollo de los proyectos en manos, y no quiero decir privadas, porque parece como que siempre estamos con la historia de si el enfrentamiento entre lo privado y lo público, simplemente en manos de grandes corporaciones cuyos intereses igual no son los mismos que los de los científicos, ¿no? Y bueno, yo creo que entonces estas reflexiones generales son las que de alguna manera desde las sociedades científicas, aparte evidentemente ya de una cosa mucho más de estar en el día a día, de, pues eso, de lanzar información, de suministrar, distribuir información a los afiliados, etcétera, sobre las distintas convocatorias, pero en cuanto al fondo, ¿no? Es decir, bueno, cómo está evolucionando, cómo se están planteando cómo se quiere hacer la ciencia, cómo se quiere evaluar, cómo se quiere gestionar la ciencia en los años siguientes, ¿no? Y yo creo que ahí es fundamentalmente donde debemos, los científicos, y creo que la única forma es, desde luego, no hacerlo a nivel individual, sino colegiadamente, intentar llevar por lo menos y decir, oiga, atención, cómo se está orientando esto y, bueno, peligros o riesgos que pueda haber detrás, ¿no? Claro, aquí lo voy a decir. Muchas gracias. Pues Pilar, no sé si en esta pregunta, o bueno, estas ideas que nos daba Almudena sobre dónde pueden estar las matemáticas y la estadística en particular en estos programas, no sé si Big Data debe ser uno de los protagonistas. Sí, supongo que sí. Bueno, aparte de eso, también quería anunciar que hay un portal de Eurostat que es el Cross Portal CROS, y ahí se supone que están actualizados, pero no, yo sé que no están bien del todo, las posibles convocatorias que pueden ser de interés en el ámbito de la estadística oficial. Si lo buscáis ahí, se supone que están un poco filtradas, porque es verdad que el portal de Horizonte 2020 debe estar muy bien, pero sumergirte en él, como es tan amplio, es complicado, y ahí se supone que se van a resumir no solo las de Horizonte 2020, sino otras convocatorias. Y en cuanto a eso, sí, digamos que, y aquí lanzo yo también en parte una pregunta, porque es una cosa que estamos intentando y hablar con todos los que se nos ocurren que pueden tener, es dado que Horizonte 2020 tiene esos pilares, esos retos definidos y tal,
cómo se debe cuáles son las posibilidades de introducir ahí un piececito para poder, que no es una cosa fácil, que la hemos discutido mucho y me dijeron vete e intenta sacar novedades, pero siempre que nos reunimos al final salen las mismas cosas, y de hecho sí, de alguna forma en lo que de momento se ve que pensamos que se puede ofrecer está en el ámbito del y es parte además del Horizonte 2020, es por un lado eso, Big Data, y por otro lado más allá del GDP, del Producto Nacional Bruto, ¿no? Esas son las orientaciones que se supone en las que este área de la estadística o de la, digamos, la matemática puede estar más relacionada, ¿no? Aparte de eso, quería decir que yo trabajo en la Task Force esta, y una de las cosas que se han hecho recientemente es, bueno, un camino, una senda de trabajo para los próximos, bueno, medio plazo, largo plazo y tal, y digamos que en el corto plazo una de las ideas es lanzar proyectos piloto de estos en Big Data. Y en ese caso del Big Data parece ser, es un área importante en el que está claro que estadísticos, matemáticos, tenemos un campo grande y se trata de buscar en qué áreas explícitamente, y de alguna forma la idea es cómo conseguir extraer, en el caso de Eurostat, eso, hacer estadísticas oficiales a partir de Big Data. Y en lo que una de las cosas que por avisar un poco por dónde pueden ir los tiros cuando salga la convocatoria de algunos proyectos externos relacionados con Big Data, es muy, de lo que se ve problemático con el Big Data es las fuentes de información, que parece que las más valiosas, por ejemplo, lo típico de los teléfonos móviles, es algo que está en manos privadas y resulta complicadísimo acceder a las fuentes de alguna forma. Incluso se está pensando que si los dineros que se vayan a entregar para este fin se van a tener que dedicar al final al comprar fuentes, porque eso, participamos además de, o sea, tenemos una reunión europea y también yo participo en otra que es de la ONU, es decir, que están los australianos, canadienses, no solo Europa y tal. Y eso se ve como uno de los grandes problemas para el Big Data, la investigación en Big Data, o sea, que está muy frenada por el hecho de no disponer de las fuentes. Entonces, países que están consiguiendo de alguna forma o tener alguna legislación o algo que permita el disponer de esas fuentes, porque en el Big Data otro de los problemas que yo intento separarlo, pero la verdad sí, es el tema de la confidencialidad. Yo intento separarlo porque yo creo que es muy claro que en el ámbito de la estadística, la confidencialidad, los estadísticos oficiales tenemos el compromiso de respetar la confidencialidad, y sin embargo, como nos estamos intentando unir a otros consorcios dentro de la administración y tal, y a ellos les preocupa mucho la confidencialidad, también nosotros tenemos que resolver la confidencialidad. Y bueno, no sé, así como introducción, digamos que eso es un poco en lo que estamos ahora trabajando y bueno, y sí que lanzo un poco esa pregunta de si se os ocurre dónde se puede, porque lo que ha dicho muy bien Almudena, pues eso, en lo que en concreto estamos nosotros como Dirección General de Eurostat interviene ahora en el Horizonte 2020, es en ese papel de ámbito que va a estar disponible a final de este año, para que luego a partir de ahí, el año que viene, empiecen a desarrollarse las call y tal, pues el incluir esta línea de investigación más directamente relacionada con la estadística oficial. ¿Y qué ideas se os pueden ocurrir para vender, que es importante, ¿no?, dentro de uno de los pilares sociales de estos, ¿no?, sí, o sea, las ideas están relacionadas, pues eso, el pilar social de la inclusión, de la inclusión, porque la estadística oficial se supone que te puede proporcionar el hacer cosas para, pues por ejemplo, si haces toda la información en la que se basan las políticas públicas, y si las obtienes de Big Data, de estas fuentes electrónicas modernas, resulta que hay
partes de la sociedad que están marginadas, no participan. Si te fijas en los teléfonos móviles, hay partes de la sociedad que no están, o ese tipo de ideas es las que tenemos, ¿no? Pero es difícil vender, y además tiene que ser algo así como 4 líneas, ¿no? No nos van a dejar meter más en ese papel de ámbito que es el que luego va a ir al origen de las llamadas, ¿no? Y bueno, lanzo esa pregunta también. ¿Y está pensando, digamos, Eurostat que la metodología que utiliza en estadística oficial es la misma también para el tratamiento del Big Data? No, a mí eso es el campo en el que yo estoy intentando trabajar y que me parece más bonito. Evidentemente cambia radicalmente, existe digamos, el procedimiento clásico de la estadística oficial consiste en que tú diseñas unas herramientas, que son normalmente unas encuestas, y a partir de ahí empiezas llegas al final a obtener los datos que se supone que son los necesarios, mientras que con el Big Data es un proceso absolutamente distinto, y hay precisamente se trata de meter como, y ahí es donde hay campo, yo creo, importante para la investigación, porque es un ejercicio absolutamente, lo que pasa es que eso estamos convenciendo, porque la gente no está convencida, porque se está trabajando mucho en digamos, en los sistemas de producción estadística oficial, considerarlos, y existe mucho en esa, y entonces intentan integrar Big Data, cuando para mí es evidente que hay un ejercicio previo exploratorio, que es qué es lo que se puede hacer. Yo no diseño esto, sino veo que existe esta fuente, qué es lo que se puede hacer, y hay miles de posibilidades, y en la práctica yo creo que existen muchas vías en las que no se nos ocurren, pero que cuando conoces una fuente puede llegarse a utilizar como una buena fuente de información para cifras oficiales, ¿no? Pero desde luego ha de cambiar radicalmente, y un poco ese es el problema, digamos, también con Eurostat, y esto que, digamos, Eurostat, y en eso cambia un poco lo que para mí, el ir a Eurostat, yo provengo del INE, de España, y soy estadística española, y pasa lo mismo con otros países. Los estadísticos de los países somos estadísticos, no somos funcionarios. Bueno, somos funcionarios, yo soy funcionaria de la Administración Pública Española, pero cuando vas a Eurostat, resulta que allí Eurostat es una dirección como otra cualquiera, que hay gente que esta semana está en estadística y la semana que viene está en la Corte de Justicia o en otro sitio totalmente, con lo cual el enfoque allí de los proyectos es muy distinta, y eso se nota en cuanto hablas con los colegas de los países o con la gente de Eurostat, ¿no? Es más Eurostat en sí, aunque hay gente muy buena, muy dotada y buena en estadística y tal, pero no, eso se nota. Yo creo, cuando uno ha trabajado en un país y te diriges allí, yo solo comento no solo con españoles, sino con cualquier persona de otro país, te encuentras en esa situación, ¿no? Y entonces, en eso yo creo que es evidente lo que tú dices, es una vía, es absolutamente nuevo, y eso es lo bonito, y donde hay muchísimo campo para entrar, ¿no? ¿Otra pregunta? Tenía una pregunta muy concreta para Pilar, y otra un poco más general para Almudena, si puedo hacer dos. La concreta es, si no he entendido mal, ha dicho que además de en Big Data, otra posible línea sería más allá del PIB. ¿Qué quiere decir, perdona la ignorancia, pero qué quiere decir esto? Entiendo que yo me voy más, mi área, digamos, es más la otra, pero cuando dicen más allá del PIB, se está refiriendo a, es otro de los pilares, ¿no?, de la investigación, que es el tratar de las desigualdades, desaparecer y hacer políticas que participen, que vayan en esa dirección de integrar más y eliminar desigualdades dentro de la Unión Europea. Y entonces, más allá del PIB, lo que dice es intentar buscar, digamos, medidas, pues este tipo de medidas de cosas que se supone que el PIB mide las cuentas, pero hay algunos aspectos sociales que no contempla, ¿no? O pues, no sé, puede ser cosas, medidas de eso, de marginalidad, hay muchas cosas que están mal medidas por la contabilidad nacional, que no están consideradas. Entonces, el ir en la dirección de intentar buscar vías
para inclusivas de fenómenos nuevos también, como puede ser eso, las migraciones, yo qué sé, intelectuales de los jóvenes de los países que más hemos sufrido las crisis, cosas de ese tipo, ¿no? Encontrar medidas estadísticas que puedan llegar a medir esos nuevos fenómenos y que puedan llegar a incluir, a eso se refiere, entiendo. La otra pregunta era, más allá del papel de las sociedades científicas como difusores de información y como foros de reflexión, que es lo que esencialmente ha planteado Carlos, ¿hay alguna posibilidad, hay algún caso previo en algún país en el que una sociedad científica haya participado como actor, como partner en algún proyecto? Pues la verdad es que no lo sé. Vosotros tenéis un legal, ¿cómo se llama? Un CIF, pues entonces no hay ningún problema. Quiero decir, la sociedad en sí ya... No, vamos a ver, la sociedad en sí puede ser un participante en un consorcio, que no lo sé si existe. Sé que existe la Sociedad de Matemáticas Europea, a la que pertenecéis, porque lo estuve mirando a ver qué hacen, y creo que ellos sí que impulsan el asunto de que se defiendan los intereses de las matemáticas en Horizonte 2020, y una buena conexión con ellos en ese aspecto me parece de lo más interesante. Lo de que participe como partner la sociedad, en realidad yo no veo el problema, lo que no veo es exactamente en qué, porque si veis un topic que puede ser interesante para la sociedad, pues sí, luego ahí dentro van los investigadores que sea, y yo no sé, es que no... La matemática, pero sí que hemos participado como partner, no existe ningún problema. El topic nuestro era la difusión en general, difusión a la sociedad, difusión entre miembros, relaciones especiales de difusión con el mercado, con la empresa, etcétera. Y bueno, la Unión Europea, vale, pues te pregunta cuál es tu CIF, cuál es tu no sé qué, te da un número. No, vamos, que no hay ningún problema. Bueno, ahora mismo, en ese sentido, lo que sí que hay que, en vuestro caso, si nunca ha participado, tendríais que pedir, por si acaso, un código de identificación del participante, y posteriormente pues enviar unos papeles para nombrar el LIAR, que es el representante legal, y luego ya tenéis una cuenta, ese LIAR tiene una cuenta, y ya, pues con eso ya los participantes de la propia sociedad, con ese PIC, pueden presentar proyectos para coordinar, etcétera. Eso sí, si tenéis en mente preparar algo para el futuro, pues no está de más que vayáis pidiendo el Participant Identification Code, porque se tarda un tiempecito, y ahora más porque la gente está bastante... Es que ha habido que, digamos, renombrar el LEAR respecto al séptimo, mandando papeles legales de lo que es la entidad participante y tal. Entonces eso es una cosa que se puede ir haciendo si tenéis interés en que en el futuro podáis participar. Respecto a lo de los macrodatos que ha estado hablando Pilar, yo me miré qué había de este asunto en la web, y precisamente en julio de 2014 se publicó una comunicación de la Comisión sobre los macrodatos, donde se revelan las intenciones de la Comisión al respecto. Este tipo de comunicaciones que nadie mira nunca, es donde están las bases de todo. Entonces, lo que yo vi, yo trato bastante con temas de comunicaciones, pero claro, esto, por ejemplo, pues a mí ni me había llegado ni nada. Yo trato para otros asuntos, pero bueno, lo que quería decir, que en este caso la Comisión lo que insta es a los gobiernos a aprovechar el potencial de los macrodatos, y ha identificado una serie de problemas. Esos problemas son los que la Comisión va a resolver a través de los programas de trabajo. Entonces, propone acciones concretas para resolver los problemas. La primera es crear una asociación público-privada de macrodatos que financie ideas revolucionarias en áreas como la medicina personalizada y la logística alimentaria. ¿A que ninguno sabía nada de eso? Pues esos son los planes de la Comisión. ¿Y qué hay detrás de ello? Pues hay un consorcio industrial que está preparando esta asociación público-privada, una PPP, para el lanzamiento a finales de este año, y esto se denomina BIG, y es ya un consorcio que ya se está formando, que hay que estar al tanto de lo que hace si queréis participar, por ejemplo, como sociedad,
porque evidentemente por ahí van a ir los tiros. Hacen la asociación público-privada y después la asociación público-privada saca las convocatorias en qué hay que investigar. Esa ya es una parte. Esto es una pequeña parte de lo que hablamos de la externalización. La comisión se ha reducido mucho también en tamaño y está intentando externalizar todo lo posible. Ellos tienen el dinero, pero hacen una encomienda de gestión, digamos, y la PPP esta va a ser la que saque las convocatorias para esos asuntos. Interesante estar desde luego al tanto y tratar de involucrarse. Otra cosa que dice la comunicación: crear una incubadora de datos abiertos dentro del programa marco Horizonte 2020. Esto ya lo dice clarito. Esto va a salir en Horizonte 2020 para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a establecer cadenas de suministro basadas en datos y a utilizar más la computación en la nube. La política de datos abiertos aplica a todo Horizonte 2020. Esto no lo he dicho, pero todo lo que salga de los proyectos debe publicarse en abierto. Ahí está el golf, el no sé qué, hay varias variantes, pero al final el caso es que en 9 meses tiene que estar todo publicado, que no se van a poder tener, incluso los datos que se han sacado en el proyecto, quiero decir. Entonces, además va a proponer nuevas reglas en lo referente a la propiedad de los datos, lo que decía, esto se relaciona con lo que decía Pilar antes, lo de la propiedad de los datos, como es un problema, pues ahora proponemos nuevas reglas para que podamos usar los datos. La cartografía de normas sobre datos, identificando posibles lagunas, también se va a investigar en eso. Y va a establecer una serie de centros de supercomputación de excelencia para incrementar el número de trabajadores cualificados en el ámbito de los datos en Europa. Creo que este punto, las sociedades matemáticas podéis tomar un papel relevante también. Y luego va a crear una red de instalaciones de procesamiento de datos en los diferentes Estados miembros. Otra cosa que también tiene interés. Y va a identificar prioridades sectoriales para investigación e innovación. La comisión invitará a las comunidades de investigación y a los stakeholders, a los interesados, por ejemplo, de las áreas de salud, de energía, de medio ambiente, de ciencias sociales y los sectores de estadísticas oficiales, a proponer iniciativas emblemáticas que puedan llevar a cabo a un mejor rendimiento social y a beneficios económicos para atraer el necesario, la financiación pública y privada necesaria. Así que ya sabéis dónde están las bases para el Big Data en la comunicación de julio de 2014. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que se nos está acabando el tiempo y yo creo que se nos ha hecho muy corto, ¿no? Porque es muy interesante todo lo que ha ido saliendo aquí. Entonces, bueno, antes de acabar, yo no me resisto a preguntarle a Carlos respecto a lo que se ha comentado antes de la posibilidad de que participen las sociedades como partner. Bueno, inconveniente, porque esto no creo que le guste mucho a las universidades. Eso, pues por los costes indirectos. Pero no lo sé, ¿cómo lo ves eso? Bueno, vamos a ver, hipotéticamente, como se ha dicho, no hay ningún problema, porque efectivamente todas las sociedades tienen CIF y además se supone que tienen todos sus asuntos fiscales, en fin, resueltos, etcétera. En la práctica, sin embargo, bueno, me ha alegrado de que haya este ejemplo, pero yo creo que debéis de ser casi únicos, ¿no? Porque las sociedades como tal nunca, yo creo, o hasta ahora, salvo estas excepciones, habían participado como un miembro más, digamos, dentro de los consorcios. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que desde luego sí. Lo que sucede es que tiene que ser para temas muy transversales, como por ejemplo se decía esto de cómo se difunde la información científica o cómo se mejora la percepción de la ciencia o de la disciplina X, porque en el momento en que, digamos, se haya sobre una investigación concreta, pues yo creo que lo razonable, desde luego, es que sean los equipos de investigación, los investigadores más directamente implicados en eso, ¿no? Yo creo que lo que sí las sociedades tienen que hacer es hacer, y Almudena ha mencionado el ejemplo de la European Mathematical Society,
Yo creo que es lo que sí que hay que hacer es una labor de lobby, digamos, positivo, en el sentido de que, primero, a nivel general, quiero decir, por ejemplo, en el tema que yo he planteado inicialmente, es decir, bueno, cómo queda la ciencia configurada, este binomio entre, digamos, lo que es el conocimiento, lo que es más dirigido hacia la aplicación, está bien equilibrado, no está, y esto, digamos, es una cuestión absolutamente general, ¿no? Y ahí pues habrá que buscar cauces del tipo, puede ser, digamos, a través de sociedades como la COSCE, que son transversales, que agrupan, digamos, a todas las áreas de conocimiento. Y después hay otro nivel, y es efectivamente cada disciplina concreta, cómo se ve reflejado, efectivamente, por ejemplo, en el Horizonte 2020, ¿no? Es decir, pues, las matemáticas como disciplina dentro del Horizonte 2020, ¿dónde está? ¿Se siente, digamos, identificada o actor por lo menos importante en algunos de esos pilares? Bueno, en el de ciencia excelente, pues digamos, ahí evidentemente podemos entrar todos porque no hay ninguna distinción temática, pero en el de retos de la sociedad, bueno, ¿dónde, de qué manera, qué se puede hacer, digamos, incluso para que en la propia formulación de esos retos aparezca algo, ¿no?, que alguien diga, pues esto tiene que ver con matemáticas, o aquí las matemáticas, por ejemplo, tienen que ver, ¿no? Entonces yo creo que eso exige, es complicado porque yo creo que eso exige el lograr tener una interlocución en distintos ámbitos, digamos, de influencia que se escapan del ámbito nacional, y por lo tanto habría que intentar organizarse a niveles europeos, etcétera, en federaciones de sociedades temáticas y luego de iniciativas de otro tipo más general. Y a mí la preocupación que me queda un poco, ¿no?, después de todo esto, y que tiene que ver con algo que he señalado antes, es que yo tengo la sensación, y a lo mejor es inevitable, pero en fin, esto es una cosa de que uno a lo mejor se va haciendo mayor ya, ¿no?, de que toda la participación en los programas europeos, Horizonte 2020 ahora mismo, se va profesionalizando cada vez más. Cuando digo profesionalizando, quiero decir que hay profesionales de esto, ¿no?, profesionales de esto, y que en ese sentido, pues, bueno, sobre todo a los aspectos, iba a decir, o a los organismos públicos, ¿no?, que, bueno, se funciona de otra manera y que la ciencia se entiende de otra manera, etcétera, corremos el riesgo tremendo de quedarnos fuera. Porque, bueno, o sea, no solamente, decía antes, ¿no?, no solamente ya se externaliza, como he mencionado yo antes, a lo mejor los procesos de evaluación, sino en algunos casos, como ha mencionado la propia Almudena, incluso ya se externalizan las propias convocatorias, es decir, que ya hasta se encarga, digamos, se hace una consulta pública inicialmente que pasa desapercibida bueno, por lo menos a todos los que estábamos aquí, ¿no? Y imagino que si somos una muestra, digamos, extrapolable, y aquí ya estoy hablando de cosas de estadística, ¿no?, entonces, pues, digamos, habrá pasado desapercibida a la inmensa mayoría, excepto, digamos, a aquellos que posiblemente por intereses profesionales muy concretos y no exentos, digamos, de la componente lucrativa, evidentemente, pues están atentos o ya sabían que iba a salir, y entonces casualmente luego efectivamente se hacen con la encomienda ya de hacer la convocatoria sobre aquello y tal. Entonces, bueno, esto sí que me da, por lo menos me crea una especie de desazón, ¿no?, de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esto, que cada vez va siendo como un paquete que va configurándose por sí mismo y cada vez de una manera se ve como más alejado, en el sentido de que hace falta, pues eso, tener a varios profesionales que se dediquen simplemente a hacer el seguimiento, etcétera, bueno, podamos seguir diciendo, oiga, que a lo mejor no es esto lo que queremos, no es esto lo que necesitamos, que dónde queda nuestra disciplina aquí. Muy bien, muchas gracias a
a todos. Es la 1 ya, deberíamos cortar porque empieza ahora la asamblea. De todas formas, no sé si alguno de los ponentes quiere decir alguna última idea o alguna última... A ver. No, yo solo quería añadir a lo que ha dicho Carlos que sí, que eso se ve mucho y es triste como español cuando... yo lo que más conozco son en Eurostat cómo se funciona con los contratos, ¿no? Los de Horizonte 2020 no lo conozco apenas porque no tenemos relación, pero allí es evidente que hay se hacen múltiples contratos y hay 4 o 5 empresas que todos las conocemos, que algunas se quieren esquivar y tal, y al final son ellas, porque lo que hacen es lo que tú dices, yo creo que no es lo que debería ser y a lo mejor desde las sociedades hay que plantear qué es lo que debería ser, pero lo que hay es eso. Entonces hay empresas que hay en concreto son unas belgas, unas luxemburguesas, unas alemanas, unas francesas, los de alrededor, que viven por allí alrededor, que son especialistas y acuden a todo, absolutamente a todo, porque tienen muy montado, muy industrializado, yo creo, la parte de preparar el papeleo, y lo saben, ellos saben cómo se hace el formato y no saben, y luego lo que hacen es contratar, luego buscar expertos que a lo mejor acaban contratando un español a un tal, porque es alguien que tiene fama en ese, o es conocido, ¿no? Pero que eso existe y que hay que ir contra esa gente, o vamos, no ir contra ellos, sino que saber que hay competidores que funcionan así, y entonces que a lo mejor merece la pena en algún momento invertir en ese esfuerzo por meterte en eso, que es un auténtico aburrimiento y una pesadez, hay que reconocerlo, pero que puede que merezca la pena, ¿no? A veces. Bueno, aquí tenemos consultores en España que se dedican a ayudar a preparar los consorcios, o sea que en ese sentido no nos faltan, quiero decir, y suelen tener bastante éxito también. Quería, para finalizar, dar mi punto de vista sobre cómo se puede fomentar desde las sociedades científicas la participación en Horizonte 2020. Son 3 líneas, o sea, fomentar alianzas estables de grupos de investigación y empresas, ya se ha dicho, pero alianzas estables, no, me junto con este para hacer no sé qué, no. Si esta empresa tiene ciertos intereses y este equipo mío tiene estas posibilidades, que se conozcan, que colaboren. Difundir las convocatorias de interés para los socios, desde cualquier tipo de sociedad científica. Esto, pues claro, tendréis que dedicar a alguien de la secretaría o como sea, pero se recibe la información muy fácilmente apuntándote en la web española. Y luego hacer actuaciones conjuntas con las autoridades nacionales, en nuestro caso el Ministerio, del tema de política científica. Esos serían los 3 puntos donde yo veo que las sociedades científicas podrían tener apoyo. Muy bien, pues muchas gracias a todos y a lo mejor, bueno, conclusiones, pues yo he sacado muchas, seguramente vosotros también. Quizá una idea interesante que comentó antes Almudena es pues inscribirse como expertos, ¿no? Creo que eso es no cuesta mucho y creo que en el peor de los casos no servirá de mucho, pero está uno ahí, ¿no? Y, sí. Bueno, y en la base de datos de COS también, es verdad, la base de datos de COS también busca expertos, que no es lo mismo, o sea, son independientes, COS es intergubernamental, aunque lo financia Horizonte 2020, y también es interesante apuntarse ahí a la base de expertos de COS, pues para evaluar nuevas redes que puedan salir en tu campo y que puedas tener interés y conocer el programa. Sí, y el taller del 6 de noviembre, bueno, creo ese que para es vosotros una cosa muy interesante. Solo tenéis que ir a la web de la comisión. Ayer miré y no estaba abierto todavía la inscripción, pero, o sea, es seguir el asunto y normalmente estas webs de la comisión además tienen apuntarse a mi lista de distribución, entonces tú te apuntas y te llega la noticia de lo que salga ahí, con lo cual no es que tengas que estar todos los días mirando la web ni todas las semanas, ¿no? Te apuntas o a su newsletter, que también son muy interesantes, y recibes pues lo que está realmente moviéndose en Europa en tu campo. Muy bien, pues muchísimas gracias a Carlos, a Pilar, a Almudena y a Emilio por disponer de este tiempo para ilustrarnos un poco. Muchas gracias a todos también por esta asistencia. Gracias a vosotros.